La introducción que nos ha hecho perfectamente mi hermano Lenin nos permite ver que la Iglesia definitivamente no estaba bien. No estuvo bien la Iglesia católica. Y ahí partimos de un tema interesante, pues la historia, como ustedes conocen, jamás ha sido parcial, o imparcial, perdón. La historia regularmente no siempre es imparcial. Y gente interesada ha pretendido que nosotros creamos que siempre ha existido una sola iglesia institucional, que la iglesia siempre ha estado perfecta, que su enseñanza ha sido inmutable a lo largo de 2 milenios, y que por tanto, pues, un fenómeno como la Reforma solo fue una terrible catástrofe que pulverizó la unidad, la sacrosanta unidad y ortodoxia doctrinal de la iglesia. Como lo hemos visto, pues definitivamente eso no era así. La Reforma protestante fue, según ellos, la causante de la división del catolicismo, constituyó un desafío tremendo a la autoridad papal por parte de los creyentes, porque como vemos, pues el Papa era el non plus ultra, y por culpa de la Reforma, eso dejó de ser así. Y hubo, pues evidentemente, fragmentación de la Iglesia, de esa unidad férrea, entramos a una fragmentación que antes no existía. Entonces, la Reforma protestante causó la división del catolicismo, ya dijimos, desafío ya lo dijimos, desafío de autoridad papal, esto ya está, pase la siguiente. La secularización de la sociedad. Textualmente, la secularización se define como un proceso de alejamiento o abandono de una doctrina religiosa por parte de una persona, institución o sociedad. Es la separación gradual entre el principio político, social y religioso hasta culminar con la separación entre la Iglesia y el Estado. Dice esta historia, que no es real, que la Reforma debilitó la influencia de la Iglesia en la política y en la vida diaria de las personas. En la vida diaria está muy bien, pero de ninguna manera en la política. Hasta el tiempo presente, la religión sigue involucrándose en la política, tratando de marcar el pensamiento de las personas, y eso no es correcto, como lo acabamos de ver. Abrió la puerta para que las sociedades occidentales adopten una orientación más secular. Ahora sí. Significó para ellos, para esta historia fraudulenta, el final de la unidad eclesial que se había extendido desde el siglo I hasta el siglo XVI. Recuerden que la Reforma protestante se nos registra en el 1517. Hasta entonces todo era perfecto. Somos herejes, hermanos. No, de hecho, el protestantismo, aquel que es protestante, no está en condiciones de tranquilamente ser excomulgado. Todavía existe una norma papal en la cual el protestante, el no católico, es definitivamente considerado una persona de segundo orden. A pesar de todo esto, un católico, fiel y piadoso como Heiler von Kaysenberg de Estrasburgo, diagnosticaría que la cristiandad está destrozada de arriba a abajo, desde el Papa al sacristán, desde el emperador a los pastores. Eso afirmó un católico. Porque eso era real, especialmente, y no solamente toquemos el tema político, el tema económico, el tema de poder que ya se ha planteado acá por parte de mi hermano Lenin, sino en la parte espiritual principalmente. La parte espiritual estaba destrozada. Cuando nos contaba Lenin de que cada vez que alguien depositaba un aporte en el ánfora, se salvaba a alguien del infierno. Había del purgatorio ibas al infierno. Entonces decía, cada vez que se oye el clink
de una moneda cayendo en el ánfora, ese sonido implicaba que un alma salía del purgatorio. Así lo afirmaban. La verdad. ¿Cuál era la verdad? La reforma sí causó más división, desde luego, pero solo se sumó a otras anteriores producidas tan solo décadas antes. Según un estudioso católico, Ortiz, aparte del desgarro que había separado a las iglesias ortodoxas de Roma, la ruptura de la cristiandad se provocó mucho antes de la Reforma. Y básicamente tenemos dos cismas históricos que provocaron esta ruptura. El denominado cisma de Oriente y el denominado cisma de Occidente, donde vamos a focalizarnos principalmente en el cisma de Occidente, pero veamos algo un poquito del cisma de Oriente. Pase, por favor. El primero, cautividad babilónica de la iglesia, que es algo que ya se refirió mi hermano Lenin. Iba a marcar prácticamente la totalidad de la historia del cristianismo y que se le conoció, como digo, el cisma de Oriente, donde se separó la iglesia oriental de la iglesia occidental. Pase. Aquí tenemos un mapa donde coincidentalmente vemos las zonas separadas por doctrinas, ¿no? Separación del Papa, la cristiandad de Occidente, de la cristiandad de Oriente, y sus patriarcas especialmente, y en especial del patriarca ecuménico de Constantinopla. A este cisma, como decía, se le llamó cisma de Oriente, el gran cisma o cisma de 1054. Esa fue la primera ruptura del cristianismo. No solamente que puso fin a la unidad de la cristiandad hasta ese momento, sino que implicó, entre otras cosas, el acabose de la pentarquía. ¿Qué era la pentarquía? Era ese conjunto de 5 sedes patriarcales de la iglesia, que estaba constituida por Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquia, Jerusalén, todo esto en el siglo V. Este cisma de Oriente, esta separación de Occidente con Oriente, pues básicamente produjo 2 ramas en la religión cristiana, la rama católica y la ortodoxa, que hasta ahora existe. Todo esto, repito, a consecuencia del choque ideológico entre esas 2 corrientes de pensamiento. Pase, por favor. Esto, ¿por qué se generó? ¿Cuáles fueron las causas? Miren la famosa basílica partida por la mitad. Rivalidad política entre el Sacro Imperio Germánico y el Imperio Bizantino al que se refería mi hermano Lenin. Esas eran 2 civilizaciones importantísimas del cristianismo entonces. Y cada uno de ellos quería ser la cabeza de la iglesia. Entonces, fíjese, estamos hablando del año 1054, ya hubo un rompimiento. Sin embargo, según ellos, la reforma fue la que separó la iglesia, y no es así. Los bizantinos consideraban muy importante la figura del patriarca de Constantinopla, y obviamente se generó una rivalidad entre papa y patriarca de Constantinopla, que trajo un choque de influencias increíble. Pasemos, por favor. Imagínense, el emperador bizantino, de entre las cosas buenas que hizo, fue prohibir el culto a las imágenes. Vea que hay una figura interesante, de dónde sale la figura de la Virgen. Mientras el Papa se mantenía defendiendo la reverencia de respetar las imágenes, y hasta ahora de hecho lo hacemos. En el ámbito de la Iglesia Católica. Sigamos, por favor. Otro de los temas fundamentales que separó el pensamiento y el fundamento espiritual de esta gente fue el caso del Espíritu Santo. Los orientales lo consideraban que tan solo provenía de Dios. Los occidentales defienden que viene de Dios y de Jesús. En la parte cultural, los ortodoxos defendieron el idioma griego, los católicos defendieron el latín. Los orientales tenían que soportar, pues en ese tiempo teníamos muchos problemas con los musulmanes que les atacaban, y esa separación implicó un debilitamiento de los frentes de defensa ante los musulmanes. Las consecuencias, principales consecuencias. La división del cristianismo, evidentemente ya fue la primera, pero con ello causamos una enorme fisura en esa unidad de la iglesia ya señalada.
Y obviamente eso provocó ya un nerviosismo en la gente y el pensamiento de que era necesario una reforma, era necesario algo. De hecho, antes de Lutero, antes de Calvino, antes de todos ellos, hubieron pre-reformadores. Es lo que se denomina en la historia de la iglesia cristiana la iglesia oculta, aquella que se mantuvo fiel a los principios de dogmas que nos enseñó el Señor Jesús. Aquellos que están expresados en la palabra de Dios. A pesar de que el mundo se debatía en este tipo de pensamientos, peleas, dificultades, sí había una iglesia oculta que conservaba principios del Señor. Esto provocó que durante los años aumentara la cantidad de concilios. Es impresionante la cantidad de concilios que hubo tanto en Oriente como en Occidente. El tiempo lastimosamente no nos da para explicarlos, pero son más de 20 concilios me parece. Nació el cristianismo ortodoxo, obviamente, el cual ya se independiza del Papa, ya no depende de él. Y eso creó pues una serie de iglesias y de corrientes cristianas, de corrientes que dependían del cristianismo ortodoxo, sigamos. Rotura de las relaciones entre el Sacro Imperio Germánico y el Imperio Bizantino, ya lo dijimos, y generando problemas entre estas potencias que antes eran aliados, y ahora pues ya lo mencioné, que tuvieran que luchar contra los musulmanes de manera independiente. Acá está el griego como herramienta que utilizaban los ortodoxos. Aceptación mayor del griego. Los bizantinos olvidaron su objetivo de recuperar lo que había sido Roma y convirtieron sus costumbres a unas muy distintas. Este gran cambio hizo que Europa tuviera dos grandes culturas, terminando con la unidad que había sido característica durante muchísimos años. Un resumen de las diferencias entre católicos y ortodoxos. Los católicos creen en la figura del Papa, el Espíritu Santo surge del Papa y del Hijo, el matrimonio debe unir para siempre, creen en el purgatorio, bueno, esto ya lo rectificaron, la Virgen María era totalmente inmaculada, la confesión debe ser privada, se usan imágenes para representar a las figuras religiosas, muy popular en la zona occidental de Europa. Los ortodoxos no creen en el Papa, el Espíritu Santo surge del Padre, creen en el divorcio, no creen en el purgatorio, creen en la prueba para entrar al cielo. La Virgen María era como cualquier otra persona, los pecados deben ser limpiados de forma pública, no usan imágenes, mayor relevancia en la zona oriental. ¿Quién estaba más cerca? Pero no ha trascendido, ¿no? No ha trascendido. Definitivamente la Iglesia Católica cogió mucha más fuerza. Sigue la siguiente, por favor. Causas. Rivalidad política, es una especie de resumen, ¿no? Rivalidad política entre el Sacro Imperio Germánico y el Imperio Bizantino, ya lo dijimos. Rivalidad entre el Papa y el Patriarca de Constantinopla. El emperador bizantino prohibió el culto a las imágenes. En Oriente se comenzó a cambiar determinados aspectos de religión. Enormes diferencias culturales, eso sí clarísimo. Continuas presiones de musulmanes. Las consecuencias, división del cristianismo en católicos y ortodoxos, aumentaron las voces que veían necesario un cambio en el cristianismo, nace el cristianismo ortodoxo, rotura de las relaciones entre el Sacro Imperio Germánico y el bizantino, aceptación mayor de griego y de las tradiciones orientales. Resumen del cisma de Oriente. La siguiente. El segundo cisma, el cisma de Occidente, el cual más o menos se configura a partir del 1370 aproximadamente, y dura hasta el 1400, justo antes de la Reforma Protestante. Esta fue la que, por cercanía temporal, da lugar, en efecto, a la Reforma Protestante. Periodo de la Baja Edad Media, dice, marcado por división en la Iglesia Católica, ya que llegó a estar dividida en dos e incluso 3 papados al mismo tiempo. Esa historia de la Iglesia del cisma occidental es impresionante, debería ser para novela, porque se ve consecuencias de lo que nos comentó el hermano Lenin. Todas las ambiciones de poder, de control, manifestadas en posiciones eclesiásticas. Que por qué el papado tiene que estar en Roma, que tiene que estar en Francia,
que el Papa de Roma no me parece, no acata mis pedidos, mis necesidades del rey de Francia. Entonces debo nombrar a alguien que sea acorde a mi pensamiento. Nombran un papa que mueve su papado a Aviñón, a Francia, y deja Roma. El tener el papado en Roma era importantísimo por muchos aspectos de orden económico. Entonces esa salida del papado en Roma implicó un deterioro total de la ciudad de Roma. Y no se diga del Vaticano. Perdió poder, perdió influencia. Y la influencia estaba a nivel político, a nivel social. Ponían y sacaban emperadores. Entonces era un puesto de poder que había que realmente lucharlo y pelearlo. Dos grandes sedes papales situadas en Aviñón y en Roma. Aquí están los dos papas justamente que fueron los dos papas que estuvieron vigentes a la vez. Todo el mundo cristiano que formaba parte de la mayor parte de Europa se dividió entre los dos bandos, cada uno apoyando al que más le convenía. Siguiente. El Papa de Roma, Urbano VI, Bonifacio, todos los papas, ¿no? Bonifacio IV, Inocencio VII, Gregorio XII, los cuales estaban apoyados por Italia, Alemania, Inglaterra y gran parte de Europa oriental. En Aviñón, en Francia, Clemente V y Benedicto XIII, siendo apoyados por Francia, Escocia, Nápoles y los estados cristianos de la península ibérica. Ahí están las fotos de los papitas. Y había pinturas, no, de verdad había cuadros, imágenes verdaderas de los papas de ese tiempo. Finalmente, el tercer grupo de papado estuvo conformado por Alejandro V y Juan XXIII. No el Juan XXIII que conocemos, que se murió en 1963, otro. Que fueron elegidos en el concilio de Pisa para intentar frenar los problemas del cisma, aunque no tuvieron efecto. Aquí está el Papa Alejandro V y el Juan XXIII. Siga. Aquí están los dos grupos. Aquí tenemos todo lo que es este color. Las mujeres me ayudan con el color. ¿Qué color es esto? Damas. No, taxo. Para los varones, amarillo, azul y rojo. Y las mezclas que hay en el medio, ¿no es cierto? Ustedes todos los colores adicionales. Este color taxo son los que obedecían a Aviñón. Los azules, los que obedecían a Roma. Los verdes, como que no obedecían a nadie, cambio de... Y los blancos, otra religión preponderante, ¿no? Pero fíjese cómo fue de grande la división. Todos estos al Papa de Aviñón, Francia, y todos estos a Roma. Qué linda unidad. Una serie de tensiones que llevaban años sucediendo, las causas, entre los pueblos cristianos, ya lo mencionó Lenin, montón de tensiones, de criterios, de ambiciones. El poder papal siempre había estado en controversia. Y una serie de eventos llevaron otra vez a una división eclesiástica. En los intereses de las monarquías europeas por controlar el papado. Tenerle al papa de lado era poder. Especialmente por parte de los franceses. Mire, cómo era de importante la influencia política del catolicismo entonces. En la Plaza de la Independencia, ¿qué tenemos? Hacia el occidente, el Palacio de Gobierno. Hacia oriente, el horrible Palacio Municipal, que hicieron el favor de destruirlo cuando debieron haberlo readecuado, conservando la estructura original. Al lado sur, la catedral. Y al lado norte, el Palacio Arzobispal. ¿No les dice algo eso? Ahí estaba. Estaba el poder nacional, el poder regional y el poder sobre el poder. El Palacio Arzobispal. El aumento del poder de los cardenales. Era increíble. Los cardenales eran quienes elegían papas. Entonces, que no vamos a aceptar el papado romano, ¿por qué? Porque la mayoría de cardenales son romanos. Entonces, ¿qué papa van a elegir? Un romano. Entonces busquemos cardenales de otra tendencia para que elijan de otra manera algo que me convenga. Dejaron de ser figuras religiosas respetables,
haciendo que cambiara su opinión dependiendo de sus intereses políticos. Y obviamente el cisma se desata con la elección de dos papas, uno en Roma y el otro en Aviñón. Entonces, solamente para ir ya cerrando, ¿cuál es el contexto de todo esto? Nos encontramos en una Europa viviendo un momento en que el poder religioso cada vez estaba peor visto. Los nobles tenían más poder y respetaban menos la figura de la religión. El noble, el rey, el emperador tenía más poder que el papa. O el papa las fungía de las dos cosas. En esta situación hubo un enorme enfrentamiento en el siglo XIV entre el rey de Francia y el papado, ya que los dos primeros no querían que el papa interviniera en los asuntos políticos de los franceses. Pasemos. Poco después, esto sí permítanme leerlo para que quede mejor, es un resumen de todo el texto. El Papa situó su sede en Aviñón, originando un sistema burocrático muy semejante al francés, muy relacionado con la corte de la nación gala francesa. Desde Roma se criticaba esta situación, considerando que el Papa debería estar en Roma y preocupados por la enorme influencia de los franceses que comenzaron a tener. Una gran parte de los religiosos consideraban que se debía volver a una visión más espiritual de la religión y olvidar la burocracia. Ese edificio que estaba ahí era la sede papal en Aviñón. Foto real, ¿no? La siguiente. Aquí está el Papa Urbano VI, como lo dibujaban entonces. En 1376, intentando solucionar este problema, el Papa Gregorio XVI devolvió la sede a Roma, pero murió apenas 2 años después. A la hora de nombrar un nuevo papa, hubo dificultades y eligieron al Papa Urbano VI, que era un papa italiano. Para variar, los franceses no lo aceptaron, por ser italiano. ¿Sí? Debido a esto, un sector de la Iglesia, unido a poderes políticos, nombraron a Clemente VII como nuevo papa, provocando que existieran los dos papas que ya mencionamos, y a lo largo de 40 años hubieron varios intentos por solucionar esta dificultad. 40 años duraron los dos papas. Y finalmente, para salir de esto, tuvieron que nombrar un tercero. La idea fue, a ver, o dimiten los dos, o simplemente nombramos un tercero y los dejamos fuera. Más o menos esa era la solución. Sigamos. El final del cisma tuvo lugar con la celebración del Concilio de Pisa entre marzo y agosto de 1409. Se condenó a los dos papas, se nombró un tercer papa, pero este no fue capaz de unificar nuevamente la Iglesia. Después se hace un nuevo concilio, el Concilio de Constanza, donde los 3 papas son destituidos y le nombran finalmente a un último papa, a Martín V. Podríamos tener hasta 4 papas en ese momento ya. Siga, por favor. Este es un resumen. Lastimosamente el tiempo ni la energía me dio para agregar algo que es fundamental. Jesús funda la iglesia primitiva, según Mateo 16, 18. Tenemos el primer cisma de Oriente, donde ya tenemos una separación de ortodoxos orientales y acá cristianos occidentales. Luego viene el cisma de Occidente, que lo acabamos de explicar, que llegamos a tener a 3 papas. Luego de eso, como consecuencia de todo lo anterior, estamos hablando de 1500 años de desorden, de división, de paganismo, es cuando decide Lutero poner sus 95 tesis en la puerta del Palacio de Wittenberg. Y la verdad que la intención de él no era provocar un cisma, provocar una división. Lo que él pretendía en su posición de académico era que esas tesis sean estudiadas, sean analizadas, sean consideradas por las autoridades para mejorar la condición de la iglesia cristiana. Esa fue la intención. Pero ya saben ustedes del resto de la historia. Los llegaron a excomulgar, le quisieron obligar a que se arrepintiera de todas sus afirmaciones, y en una
delante del emperador, del rey, lo acusaron de todo y él pidió 24 horas para decidirse si es que se retractaba de sus afirmaciones o no. Y él volvió al día siguiente y dijo no. Me afirmo en mis afirmaciones, en mi pensamiento. Si me retracto, no estaría de acuerdo a mi conciencia. Y eso provocó la gran reforma protestante. Y obviamente, lastimosamente después, tenemos pues divisiones dentro de la Iglesia protestante. Repito, aquí el hecho de que no haya nada bajo los católicos romanos no significa que la Iglesia católica no se haya dividido. La Iglesia católica, al igual que la protestante, también se ha dividido. Y eso podemos investigarlo. La protestante se dividió primero por Lutero, por Calvino, los anglicanos, y aquí una serie de tendencias y líneas, y dentro de ellas sectas, como los mormones, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales. Bueno, no pentecostales, está mal. Es parte de acá arriba. Los pentecostales no son sectas, corrección. Entonces, sí, me van a crucificar acá. Es un error de la lámina. Entonces, todo esto, aquí hay un resumen interesantísimo que no nos da para analizarlo, pero tengo acá el cisma de Oriente, las causas, la consecuencia, el cisma de Occidente, la causa, las consecuencias, y luego vienen las otras divisiones de la Iglesia, ¿no? De ortodoxos, los anglicanos, los luteranos, los calvinistas, y en cada uno de ellos tenemos qué es lo que promulgan, qué es lo que defienden y qué es lo que piensan. Es un resumen de todo lo que implica el desarrollo de la historia de la Iglesia. Y al final tengo pues acá los antecedentes del cristianismo, en el año 0, nacimiento de Cristo, la Iglesia apostólica, del año 30 al 100, la perseguida, año 100 al 313, la imperial, del 313 al 476, la medieval, 476 al 1453, la reformada de 1453 a 1648, y la moderna contemporánea. A manera de conclusión, mis hermanos, la historia de la Iglesia evidencia que ésta, siendo conformada por humanos, por seres humanos, implica que nunca ha sido perfecta, que siempre ha sufrido la influencia y el impacto de gente, de falsos maestros, que guiados por Satanás han tratado de causar división en la Iglesia cristiana. Todo esto nos podría llevar a pensar que ahora ya estamos perfectos. No, no es así. Conversábamos con mi esposa y sobre el tema que ahora nos tocaba compartir y decíamos, y con el pastor también conversábamos, es el momento de una nueva reforma. Es el momento de una nueva reforma, pero en la cual toda la Iglesia, todos los cristianos volvamos a la bendita palabra de Dios. Porque dentro de la Iglesia cristiana tenemos una cantidad de desviaciones, como por ejemplo la teología de la liberación dentro del ámbito católico. Tenemos dentro de esas doctrinas desviadas la teología de la prosperidad, que ha dado lugar a las iglesias pare de sufrir, a una serie de iglesias y pensamientos que distan totalmente de la verdadera doctrina, de aquella que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo y que hemos venido predicando durante el último tiempo. Es fundamental que la iglesia vuelva a la palabra de Dios. Es fundamental que la palabra de Dios sea nuestro referente, nuestra guía, nuestro propósito, nuestra luz, nuestro camino. Y eso tenemos que hacer, evitar falsos maestros, evitar falsas doctrinas. Y cuando planteamos el apegarnos a la palabra de Dios, a la inerrante palabra de Dios, y hacer ni más ni menos lo que la palabra de Dios dice, tenemos que acordarnos de esto que ha pasado en la historia. Y que reflexionando con la ayuda del Espíritu Santo, estemos cada uno de nosotros convencidos de que la única manera de llegar al Señor es a través del Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y eso está expresado en su palabra. Y ese debe ser el único referente del cristiano. Les agradecemos por su atención en este tiempo, mis hermanos queridos.